Napoleón Bonaparte y Josefina Beauharnais fueron una pareja histórica influyente en el siglo XIX. Napoleón, nacido en Córcega en 1769, se convirtió en uno de los líderes militares más destacados de la Revolución Francesa y posteriormente en el emperador de Francia. Josefina, nacida en la isla de Martinica en 1763, se convirtió en su esposa y emperatriz consorte. Su historia de amor y poder desempeñó un papel crucial en la historia de Francia y Europa, y sus vidas estuvieron marcadas por eventos políticos, militares y personales. En este video conoceremos los detalles de una relación amorosa que por supuesto estuvo en boca de todos por mucho tiempo. Una turbulenta relación en la que los celos, las aventuras, manipulaciones, la pasión y entre otros alimentaban las conversaciones y murmullos en cualquier reunión. Acompáñame a conocer la tormentosa relación entre Napoleón y Josefina. Sin más, empecemos. Antes de convertirse en el poderoso emperador de Francia, Napoleón Bonaparte era un ambicioso general de 26 años que anhelaba encontrar una esposa adinerada que le permitiera ascender en la jerarquía de la élite francesa. Sin embargo, su destino lo llevó a conocer a Josefina, una mujer extremadamente femenina, con una figura delicada y un gran interés por el mundo social de la alta sociedad parisina. A pesar de que generalmente no le alcanzaba para tener todo lo que deseaba, mantenía un estilo de vida lujoso y cuidaba a sus dos hijos de un matrimonio anterior. Ella, por cierto, había tenido varios amantes y admiradores que se jactaban de sus grandes fortunas. Se cuenta que desde el primer momento Napoleón quedó profundamente cautivado por ella y deseaba convertirse en uno de sus amantes. Sin embargo, Josefina era indiferente y no parecía estar impresionada por él. Napoleón era un joven 6 años menor que ella y a menudo se le describía como poco agraciado. Durante los primeros días de su relación, Napoleón no tenía reparos en demostrar su amor, enviándole a su amada Josefina cartas apasionadas cargadas de deseo. Según las fuentes, Napoleón le propuso matrimonio en repetidas ocasiones, lo que no parecía caerle bien a Josefina y por el contrario la enfurecía. Se cuenta que sus discusiones eran intensas con gritos por parte de Napoleón y lágrimas por parte de Josefina. Sin embargo, ella demostraba una disposición para perdonar y siempre se reconciliaban. Y mientras él intentaba convencer a Josefina de ser su esposa, su familia se oponía rotundamente al matrimonio y no lo ocultaba en absoluto, especialmente José, el hermano de Napoleón y su confidente. Es posible que la consideraran frívola y se mostraran sorprendidos por su reputación de promiscuidad, o incluso desaprobaran la diferencia de edad, ya que Josefina tenía 32 años, mientras que Napoleón solo 26. Sin embargo, la principal preocupación podría haber sido que ella ya había estado casada anteriormente y tenía 2 hijos. En fin, la familia de Napoleón nunca llegó a simpatizar con Josefina. Por otro lado, es muy probable que el primer esposo de Josefina estuviera enamorado de otra persona y no mostrara mucho interés en su joven esposa. En contraste, en esta nueva relación, Josefina mantendría una actitud indiferente hacia su marido, y aunque finalmente se casaron, al principio Josefina permaneció emocionalmente distante. Ella, por cierto, solo tenía una diferencia de 6 años con Napoleón, pero había vivido una vida plena antes de conocerlo. Justamente se cuenta que ya había tenido varias relaciones sentimentales con otros hombres. Cuando Napoleón conoció a Josefina por primera vez, la consideró la personificación de la alta sociedad parisina, y en cierto sentido tenía razón. Tanto Josefina como su primer esposo habían sido encarcelados durante la Revolución Francesa. Él terminó siendo ejecutado, mientras que a ella le esperaba un destino similar. Por coincidencia, la revolución terminó un día antes de su ejecución, después del periodo conocido como el Reinado del Terror. Quienes habían estado en prisión se convirtieron en figuras de moda muy codiciadas en la sociedad. No obstante, las secuelas de su tiempo en prisión la afectaron, y para sobrevivir tras su liberación dependió de sus contactos con la alta sociedad. Según se cuenta, Josefina se encontraba en una situación económica precaria y se vio obligada a mantener relaciones con varios hombres poderosos y acaudalados, en quienes confiaba para asegurar su subsistencia y la de sus hijos, reputación que la familia de Napoleón no veía para nada con buenos ojos. Por otro lado, en comparación con otros hombres en su vida, Napoleón inicialmente no parecía destacar y carecía de habilidades sociales. Tenía un sentido del humor limitado y descuidaba su apariencia, lo que a los ojos de Josefina podía ser visto como poco atractivo. Como es de suponer, Napoleón también tenía poca experiencia sexual en comparación de Josefina, aunque esto parecía importarle poco, ya que se sentía completamente cautivado por ella y aún más se sentía entusiasmado por sus habilidades de alcoba. Según las fuentes, Josefina gustaba de decorar su dormitorio con espejos y velas, usaba fragancias y maquillaje en abundancia y asumía una postura, digamos, dócil en la habitación. En este ámbito ella era activa y aventurera, lo que para él era toda una novedad.
Pocos días después de su matrimonio, Napoleón partió hacia Milán con su ejército y le pidió a su esposa que lo acompañara, pero ella se negó. Se cuenta que mientras ella se encontraba sola en París, otro hombre llamó su atención. Finalmente, cuando corrieron los rumores de que Josefina tenía un romance, Napoleón regresó a casa rápidamente. Sin embargo, tras confrontarla y ver a una afligida y muy arrepentida Josefina, Napoleón la perdonó. A pesar de todo esto, los rumores no dejaban de circular, y aunque él hablaba muy bien de ella a donde iba, la infidelidad de Josefina parecía ser el chisme preferido en todas partes, incluso entre sus soldados. Finalmente, uno de los generales de Napoleón le proporcionó pruebas sólidas, una carta que confirmaba que la aventura de Josefina no había terminado. Napoleón entonces sufrió un episodio de depresión profunda. Devastado, escribió una carta a su hermano expresando su inmensa tristeza por la traición de su esposa. Como si fuera poco esto, esta carta fue interceptada por las fuerzas británicas y difundida en periódicos de todo el mundo. El escándalo estalló y Josefina fue despreciada en París, incluso a tal punto que tuvo que retirarse de la ciudad a una extensa propiedad rural. Sorprendentemente permitió a su amante que la visitara allí. Por su parte, el despechado Napoleón, al enterarse que Josefina le seguía siendo infiel, él mismo inició un romance con otra dama e hizo su relación lo más pública posible con la esperanza de causar celos en Josefina. Cuando finalmente Napoleón regresó a Francia, fue recibido como un héroe y en todas partes se celebraron fiestas de bienvenida y celebración en su honor. A pesar de todo, seguía amándola y anhelaba reconciliarse con ella al llegar. Sin embargo, se encontró con la casa vacía y supuso de inmediato que estaba con su amante. Herido y deprimido, compartió su aflicción con políticos, amigos y familiares y llegó a amenazar con el divorcio. La mayoría le aconsejó que actuara con precaución, pero Napoleón optó por poner fin de una vez a su relación con Josefina. Ordenó a sus sirvientes que se deshagan de todos los regalos que le había hecho a su esposa y le prohíban el acceso a la casa. Ahora se sabe que en realidad había intentado encontrarse con Napoleón en el camino, pero había tomado el camino equivocado. Cuando regresó a casa ingresó por la fuerza y ambos protagonizaron una gran discusión que, según se dice, duró toda la noche, pero al amanecer volvieron a estar juntos. Aunque la pareja parecía haberse reconciliado después de un año separados, su dinámica había cambiado de manera permanente. Antes, Napoleón estaba profundamente obsesionado con su esposa indiferente, pero ahora había tomado el control de la relación. Josefina aceptó sin discutir sus demandas y se mostró más cariñosa y es probable que nunca tuvo otro amante en adelante. En contraste, Napoleón tuvo numerosas aventuras y no se preocupó por mantenerlas en secreto. Para 1804, Napoleón ascendió al trono como Napoleón I, el emperador de los franceses. Aunque Josefina era su esposa, tuvo que enfrentar obstáculos para ser reconocida como emperatriz. Por su parte, la familia de Napoleón trató de persuadirlo de que lo mejor para asegurar su futuro como emperador era casarse con una princesa. Finalmente, Napoleón compartió sus dilemas con Josefina. Sorprendentemente, ella no lloró ni se enfadó cuando le mencionó que consideraba la posibilidad de dejarla. En cambio, ideó un plan para la noche previa a la coronación de Napoleón con el fin de forzarlo a nombrar la emperatriz. La noche antes de la coronación, Josefina se reunió con el Papa Pío VII y le informó que su matrimonio con Napoleón se había llevado a cabo solo ante la ley, sin una ceremonia religiosa que los uniera ante Dios. Esto dejó al Papa sorprendido e instó a que no se coronaría a Napoleón como emperador, a menos que se celebrara un matrimonio católico apropiado entre ellos. Sin tiempo para convencer al Papa de cambiar de opinión, Napoleón se vio obligado a casarse nuevamente con Josefina, lo que finalmente la convirtió en emperatriz de Francia. Tras esto, Josefina gozaba de una gran popularidad entre los franceses, siendo considerada una figura afortunada por Napoleón. Desempeñaba responsabilidades oficiales como recibir a dignatarios extranjeros, organizar eventos y actuar en representación de su esposo en ocasiones especiales. Sin embargo, no podía cumplir con la expectativa de proporcionarle un heredero al emperador, esto a pesar de varios intentos. Según las fuentes, Josefina intentó convencer a Napoleón de que él era infértil, argumentando que ella ya había tenido 2 hijos. Ahora sabemos que Josefina era la que tenía el problema. En 1806, una de las amantes de Napoleón quedó embarazada, por lo que pensó que podría asegurar su legado al volverse a casar y tener un heredero. Este hecho aumentó el temor de Josefina a ser abandonada o, peor aún, a enfrentar consecuencias mortales por parte de su familia. Según una carta de Napoleón a su hermano, Josefina temía ser envenenada cada vez que se sentía enferma, creyendo que esto abriría la puerta a una nueva esposa capaz de proporcionarle un heredero. Finalmente, su temor se hizo realidad. Napoleón comunicó a Josefina que la abandonaría en busca de una esposa capaz de darle un heredero, y aunque ella se negaba entre llantos y lamentos, Napoleón estaba decidido.
A pesar de sus años de matrimonio, la separación fue etiquetada como una anulación. Durante la ceremonia religiosa previa a la coronación, Josefina y el Papa Pío VII olvidaron invitar a un párroco. Napoleón aprovechó esta omisión para presionar a la iglesia a declarar que el matrimonio se había llevado a cabo mala e ilegalmente, a pesar de la intervención del Papa. Algunos historiadores sugieren que Napoleón omitió intencionalmente la presencia de un sacerdote desde el principio con el propósito de anular legalmente el matrimonio cuando así lo deseara. La separación entre el emperador y Josefina se formalizó en una ceremonia inusualmente romántica, donde intercambiaron declaraciones mutuas. En su declaración, Napoleón expresó su gratitud y devoción constante hacia su ex esposa, argumentando que la dejaba solo por el bien de Francia. Por su parte, Josefina intentó leer su declaración proclamando que permitir el divorcio era la máxima prueba de amor. Pero las emociones la abrumaron y tuvo que pedir a un sirviente que la terminara en voz alta. La separación se selló con un beso y el matrimonio quedó oficialmente anulado. A pesar de su divorcio, Josefina continuó ostentando el título de emperatriz y reina oficial de Francia. Residió en su finca cercana a París, donde recibía visitantes de la realeza, mientras que Napoleón seguía proporcionándole apoyo económico. En 1814, Napoleón abdicó y fue enviado al exilio, pero Josefina, respaldada por el emperador ruso, aseguró su protección brindándole seguridad. Sin embargo, su destino dio un giro repentino cuando contrajo neumonía y lamentablemente no logró sobrevivir. Según se cuenta, en sus últimos días ella mencionaba el nombre de Napoleón. Él se enteró de la muerte de su ex esposa por un periódico y tomó su fallecimiento poco después de su exilio como una prueba de lealtad continua, encerrándose en una habitación oscura y negándose a alimentarse durante algún tiempo. Más tarde expresó en sus escritos que ninguna mujer fue amada con más devoción, ardor y ternura. Solo la muerte podía romper una unión formada por la simpatía, el amor y el verdadero sentimiento. Como ven, aunque Napoleón y Josefina se habían divorciado, el emperador mantuvo una pasión constante por ella a lo largo de su vida, prolongándose más allá de su fallecimiento. A su regreso del exilio, una de las primeras acciones de Napoleón fue visitar la finca de Josefina. A pesar de que ya había fallecido, la finca estaba adornada con sus amadas violetas, y Napoleón recolectó algunas de estas flores para colocarlas en un relicario que llevó consigo hasta el final de sus días. Durante su segundo exilio, conservó numerosos retratos de su amada. Similar a Josefina, quien mencionó a su ex esposo en sus últimos momentos, se cree que Napoleón también pensó en ella en su lecho de muerte. De hecho, Josefina pudo haber sido su último pensamiento. Se informó que sus últimas palabras reflejaron las tres cosas que más valoraba en la vida: Francia, el ejército y finalmente Josefina. El romance entre Napoleón y Josefina es un relato fascinante de amor, ambición y complejidad. Aunque su matrimonio enfrentó desafíos, incluyendo la búsqueda de un heredero que finalmente llevó a su divorcio, la conexión emocional entre ambos perduró. Este romance, marcado por la intensidad de sus emociones y la inevitable separación, nos hace conocer el lado humano de una figura histórica como Napoleón Bonaparte, revelando un lado más íntimo y vulnerable de uno de los líderes más poderosos de la historia. Cuéntame qué es lo que más te sorprendió sobre esta historia de amor real y qué piensas sobre el actuar de Napoleón y Josefina en esta relación. ¿Creen que habría podido terminar de otra manera? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.